buenos días, hermanos. Celebramos en el día de hoy el miércoles santo. La liturgia de la palabra está tomada de la profecía de Isaías en el capítulo 50 y del Evangelio según San Mateo en el capítulo 26. Sigue la liturgia regalándonos las lecturas del profeta Isaías centradas en los cánticos de el siervo de Yahvé, el siervo doliente, el siervo que establecerá la justicia y la paz entre los hijos de Dios. Llama mucho la atención cómo el Evangelio del día de hoy también nos va preparando y sigue en esa temática de activar nuestros sentidos y de ver las experiencias de escenas que se están viviendo. Esta semana empezábamos activando el sentido del olfato, detectar el olor a Dios, detectar el olor a la fragancia que inunda nuestra vida cuando estamos en su santa presencia. Nos lo recordaba María de Betania. Portarnos y comportarnos como el amigo fiel nos lo recordaba Lázaro de Betania, y servir al Señor nos lo recordaba Marta de Betania. De igual manera, veíamos ayer la importancia de la escucha atenta, que es diferente a oír sin más. Y estaba también en el marco de una cena. Y hoy vemos cómo en el marco de esa cena se da la triste y mala noticia de la traición de Judas. Y además de eso, se da la buena noticia de la cena pascual, la cual es tipo y figura de la Eucaristía, donde Jesús se hace pan para mantenerse siempre con nosotros y nos invita a que cada vez que querramos volver a vivir esa experiencia, hagamos la fracción del pan. Entonces es una mezcla de realidades que se experimentan en la liturgia de hoy. Por un lado, se nos vuelve a invitar a escuchar, pero además de escuchar la palabra del Señor, además de escuchar lo que tiene que decirnos en esta última cena, también se nos invita a afinar la vista, para mirar su rostro sufriente, para mirar su rostro expresivo cuando se dan las diversas respuestas. Cada discípulo, en nombre de cada uno de nosotros, preguntaba: ¿seré yo, maestro, el que te va a traicionar? El otro preguntaba: ¿seré yo? Imagínense ahora cada uno de esos discípulos mirando a los ojos a Jesús, mirándole el rostro, porque el rostro es la parte del cuerpo que nosotros mismos no podemos ver, pero con la cual damos una cantidad de mensajes a las personas que nos rodean. Solo basta con que vean nuestro rostro para que algunas personas nos pregunten: ¿estás cansado? ¿Estás muy alegre hoy? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? Caramba, comprendo tu tristeza. Tu rostro lo manifiesta. ¿Qué te preocupa? Lo veo en tu cara. Ese tipo de preguntas o de afirmaciones que hacen las personas en torno a nosotros cuando nos miran el rostro, pues nos hacen sentir lo que pudo haber pasado en esta última cena, cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, aquel que moja conmigo en el mismo plato, ese me va a entregar. Y el rostro que pondría Jesús a cada uno de esos discípulos que le van preguntando: ¿seré yo, maestro? Esa pregunta la hacemos nosotros hoy también, cuando escuchamos esta lectura en la que nos quedamos sorprendidos. Cómo de repente una persona que vivió tanto tiempo con Jesús, una persona que según el perfil psicológico que se le ha hecho a los discípulos, aparentemente era el único en el que se podía confiar. Mire cómo Dios escribe derecho en líneas torcidas. Mire cómo Dios nos demuestra que no depende de la fuerza humana, sino que depende de su misericordia.
Todos los demás tenían grandes problemas. Incluso había un cobrador de impuestos que podría ser el verdadero ladrón, que está interesado siempre en sacar los intereses que se pudieran encontrar. Termina siendo muy fiel, Mateo. O nos encontramos un cascarrabia de temperamento bastante hostil, como dirían los muchachos en nuestros días, pero lo más interesante es que termina siendo una persona que Dios, por medio de su Hijo, le da las llaves del reino de los cielos. Hablo de Pedro. Y así podríamos ir citando a cada uno de los discípulos cuyo perfil psicológico no daba para sostener por más de un par de meses una empresa tan grande como la que Cristo les vino a proponer. Eran incapaces de sostener desde la psicología humana la iglesia que Cristo vino a fundar. No tenían con qué. Su psicología podría ser que esa experiencia que van a vivir después de la muerte de Cristo, camino a Emaús, se transformara en el final de todo. Cuando se regresan tristes a sus pueblos, se regresan tristes a sus comunidades, porque no tenían ni siquiera certezas ni seguridades. Pero esa mirada de Cristo que los mira a los ojos cuando les hace la pregunta, cada uno de ellos, ¿seré yo maestro? En esa mirada estaba la respuesta. Claro que eres tú, pero no el que me va a traicionar. Eres tú el que va a seguir sembrando la semilla del reino. Eres tú el que va a ser testigo de esta buena noticia que te he predicado. Eres tú el que va a acompañarme hasta vivir la misma experiencia que estoy viviendo, porque claro que vas a beber del cáliz que yo beberé, pero lo vas a hacer cuando estés preparado y hayas recibido la fuerza de lo alto, la fuerza del Paráclito, la fuerza del Espíritu Santo. Pero no eres tú el que me va a entregar. Esto nos lleva también a hacer un análisis muy interesante en torno a la figura de Judas, porque muchas veces dicen interpretaciones que Judas estaba predestinado para entregar a Jesús. Si fuera así, tendríamos que tirar por tierra algunas verdades teológicas, como por ejemplo la verdad de que somos seres libres, creados por Dios a su imagen y semejanza, con libertad, con voluntad, y que podemos decidir qué hacemos con nuestras vidas. Sí estaba, podríamos decir, según las escrituras, escrito y patentizado que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pero en ninguna parte decía, es Judas al que le toca hacerlo, y pobrecito Judas, porque a él le tocó la mala parte de toda esta situación. Ni modo, le tocó a Judas y se acabó. No, señor, porque ese es un comodismo que nos lleva a pensar que también nosotros estamos predestinados a vivir una u otra cosa, y que por lo tanto no somos simples títeres de Dios y no somos responsables de nada de lo que pase. Tú eres responsable de tu decisión. Tú eres responsable de tu traición. Tú eres responsable de tu pecado. Y ante el tema de la libertad, no podemos transferir a nadie nuestras propias decisiones y las consecuencias de nuestro buen o mal actuar. Por lo tanto, Judas sí es responsable de lo que hace. Es responsable de no confiar en el amor de Dios. Es responsable de no confiar en la fuerza poderosa de Dios. Porque lo que más se le puede criticar a Judas no es tanto que traicionó a Jesús, porque Jesús hasta eso lo hubiera perdonado, porque un poquito más tarde Pedro lo traiciona también y lo niega 3 veces antes de que cante el gallo, pero después llora amargamente y pide perdón al Señor, y el Señor recibe su oración, recibe su arrepentimiento, recibe esa manifestación de no volver a pecar, recibe su propósito de enmienda y lo perdona. Pero Judas, en medio de su seguridad psicológica humana, piensa que es imposible que Dios lo pueda perdonar porque él ha hecho algo muy malo. Si feos, negros y malos son tus pecados, más fuerte, hermoso, blanco y puro es el amor de Dios
que está preparado para purificar todo lo malo que hay en ti. Por lo tanto, la invitación de hoy es a ser fieles al Señor. Estoy en su camino, lo sigo, lo acompaño y no lo traiciono. Seré yo maestro, sí, pero el que te sirva. Seré yo maestro, sí, pero el que te acompaña siempre y en todo momento. El que no se va a avergonzar de ti. El que siempre va a estar siguiendo tus pasos, pero no por la fuerza mía, porque no puedo, lo explicábamos ayer, sino por la fuerza y gracia del Espíritu Santo que nos hace decir, Abba Padre. Pidámosle al Señor entonces que nos regale la claridad de nuestra convicción y nos regale la fuerza para renovar el sí que le hemos dicho al Señor, para creer en su palabra, para seguir sus pasos, para ser fieles y para continuar siempre firmes en la fe, aun cuando vengan los problemas y en medio de las adversidades. Pidámosle al Señor que también nos ayude a comprender que la libertad se tiene que asumir de manera responsable y que nos ayude a comprender que la mejor libertad que podemos tener como seres humanos es descubrir la voluntad de Dios y acercarnos al cumplimiento de esa voluntad. Aun cuando sabemos que aunque nosotros tengamos claro que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, nuestra libertad puede terminar haciendo algo diferente. Pero si queremos ser verdaderamente libres, ojalá nos podamos acoger a la santa voluntad de Dios para nuestra vida, porque nos va a regalar felicidad aquí en la tierra y la salvación eterna. Preparémonos entonces para el triduo pascual que inicia mañana, para vivir con Cristo su pasión, su muerte y su resurrección con nuestros sentidos afinados, el olfato, el oído, la vista, y estemos preparados para comprender con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma el gran misterio de la redención del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros.